Hola amigos, comenzamos este episodio de nuestro canal Logos del Alma. El día de hoy quiero tratar el tema de la distinción entre una psicología del alma y una psicología del ego. Una terapia del alma y unas terapias muy en boga del ego. Estas últimas, las terapias del ego, son abundantes el día de hoy. Las terapias del ego son las terapias que ofrecen una promesa. Prometen el mejoramiento, la optimización, el mayor rendimiento, la solución a los problemas. Son terapias que por lo regular se basan metodológicamente en una técnica que a la larga produce resultados deseados, esperados. Como pueden darse cuenta, esta psicología del ego, y es del ego porque es para el ego, para la vida, el bienestar, la cura del ego, consiste en dirigir el proceso hacia cierto lugar, en lugar de dejar que el proceso tome su propio rumbo o que la enfermedad tome su propia dirección. En cambio, en la terapia del alma, que es la terapia que quiero proponer y con la que yo trabajo, encontramos una actitud psicológica muy distinta por parte del terapeuta, en este caso, que se dedique a atender al alma, a acompañar al alma. No hay una técnica, porque no hay esta visión instrumentalista de que la terapia es un medio para lograr cierto fin. No es, por lo tanto, una terapia que se plantee objetivos o metas terapéuticas. La terapia del alma es un dejar ser al fenómeno, que es lo que se aparece en terapia como síntoma, confiando en que el mismo fenómeno conoce su propio camino y tiene su propio sentido en él mismo. Es el fenómeno quien tiene en sí mismo todo lo que necesita para desplegar su propia esencia, su propio contenido. Esta es una postura muy distinta a cuando se acerca uno al fenómeno con cierta teoría previa y trata de amoldar, por ejemplo, se tiene la teoría del complejo de Edipo y freudiano, se trata de amoldar lo que sucede a la teoría del complejo de Edipo, de ajustarla, de ajustar el fenómeno, de meterlo en los conceptos, en la terminología freudiana. Es muy distinto atender y escuchar el fenómeno en su propio lenguaje, no en el lenguaje freudiano, michaeliano, lacaniano ni junguiano, sino escucharlo tal cual es, tal cual llega a terapia, tal cual se manifiesta, se aparece,
sin imponer nosotros ningún tipo de prejuicio teórico sobre él. Esto que estoy diciendo se conoce en filosofía como reducción fenomenológica. Es decir, nos atenemos a la cosa misma que aparece tal como está. Es Husserl, el filósofo, quien puso el nombre de griego de epogé, o suspensión, o puesta entre paréntesis de todos nuestros prejuicios a la hora de tratar con la cosa. La cosa, en el caso de la terapia, es el síntoma. Es decir, aquello de lo que está hablando el paciente y que lo aqueja. ¿Qué tal si dejamos que ese síntoma tome voz en lugar de que nosotros le digamos de entrada lo que es? Dejemos que él se muestre, se revele, se defina a sí mismo a través de la terapia, sin ningún a priori, es decir, sin nada previo, unos lentes, unos filtros a través del cual nosotros vamos a observar la realidad. Entonces, la diferencia aquí entre una terapia del alma y una terapia del ego radica en esta actitud psicológica hacia el fenómeno. Es una actitud abierta, de escucha, libre de moral, o es una actitud egoica que ya quiere, que ya ha juzgado de antemano al fenómeno, ya le ha dicho, no, tú estás bien, no, tú estás mal, esto es lo que debe de suceder, estos son los criterios que yo tengo de normalidad o de sanidad, y voy a trabajar sobre de ti, fenómeno, para que seas a través de mi técnica lo que yo, ahí, el ego, lo que yo o lo que el paciente quiere que sea. Es un poco una renuncia de la voluntad, lo que permite una terapia del alma. En efecto, la psicología del ego es una psicología de la voluntad, del empoderamiento, de la actualización del potencial, de la transformación del sujeto de tal modo que él viva en un sueño de autonomía, en un sueño de poderío sobre sí mismo. Para ello existe la antropotecnia, que consiste en una serie de tecnologías del yo, en una serie de ejercicios, de meditaciones, de programas en donde uno se inscribe y se empieza a llenar, a llenar, a llenar y a optimizar como si uno fuese como en el intento de ser un superhumano. Con esta idea de una trascendencia de toda limitación, de toda imperfección. Entonces la psicología del ego es una psicología que no renuncia a la voluntad de poder, no renuncia
al plan de vida que cada individuo tiene para sí mismo y que es interrumpido en su vida por el síntoma. La psicología del ego es una psicología que ve el síntoma míticamente como un monstruo al que heroicamente tiene que combatir, vencer y aprender también algo de él, pues toda obscuridad, toda dificultad debe de ser en beneficio propio. Se saca algún provecho, alguna enseñanza. Todo eso es psicología del ego y tiene el nombre de egosintonía. La egosintonía es que todo lo que sucede en la vida tiene que ser afín al yo. Si tengo un sueño, el sueño quiere decirme algo a mí acerca de mí. Bueno, en la psicología del alma ocurre algo inverso. El sueño no habla de la persona que lo sueña. El sueño habla de sí mismo. El sueño es su propia interpretación y su sentido está en el mismo. No es un mensaje de los benignos dioses para el hombre. Si se entiende esto, es como que la egología o la psicología del ego pretende que la psicología o la terapia esté al servicio de la humanidad. Es humanista. La terapia es solamente un medio para la realización del hombre. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa cuando el hombre es un medio para la realización del alma? ¿Qué tal que el hombre no es el fin, sino el medio para el proceso del alma? El centro de gravedad de la terapia es así desplazado del hombre al alma. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no es libre, que se encuentra sujeto, sometido a procesos y a determinaciones sobre las que no tiene ningún control. Lo que suele llamarse factores inconscientes, motivaciones ocultas, deseo que no conoce y que sin embargo guía en el fondo, nuclearmente, su vida y su aparente libre elegir en la superficie. Entonces, no es que la psicología del alma realmente devuelva al alma a su sitio, sino que simplemente reconoce el sitio que siempre ha tenido, el sitio primordial que ha tenido en la vida del individuo. Siempre ha estado dirigido el comportamiento humano
por el inconsciente. Y por mucho que uno haga consciente lo inconsciente, realmente puede dejar de ser sujeto del alma. Entonces, ya tenemos una primera aproximación, unas primeras distinciones sobre este punto, la psicología del ego y la psicología del alma. No es, dijimos, una antropotecnia, no es una psicología humanista al servicio del bienestar o de la salud, ni del hombre individual ni del hombre en colectivo, sino una apuesta a algo que los sabios ya decían ya en la antigüedad. Y esto es que la naturaleza conoce su propio camino. Que no es necesario empujar el río, diría un koan zen, para que el río siga su curso. Que los fenómenos tienen su propia orientación, su propia lógica interna. Y que nosotros en la terapia nos limitamos a seguir, a escuchar, a atender, en una especie de confianza en la vida que es del todo opuesta a este instinto de dominación y a este control técnico de la naturaleza, que es un poco el espíritu moderno. Continuaremos con este tema más adelante. Les agradezco su asistencia a este canal Logos del Alma, que da comienzo con este mismo video en YouTube. Gracias y que tengas buen día.